Camino hacia la luz. Camino hacia la luz. José Iván Cardona Gómez, psicólogo. 2021. Camino hacia la luz. La espiritualidad va más allá de realizar actos piadosos o rituales elaborados, consiste más bien en promover el desarrollo pleno del ser humano en un ambiente de justicia y solidaridad. La espiritualidad consiste pues en buscar el sentido de vida y de la realización personal, para así gozar de la vida en el marco de la dignidad humana. En el camino espiritual se tocan las diferentes áreas del ser humano. Para los cristianos primitivos inspirados en el estudio de San Pablo, esta clasificación consistía en el soma, es decir el cuerpo, la psique, es decir el alma, y el neuma, es decir el espíritu. Más actual es la forma en que se pueden agrupar las escuelas de psicoterapia según su interés de estudio, es decir, las que enfatizan en lo afectivo, las que enfatizan en los procesos mentales implicados en el conocimiento y las que enfatizan en el estudio del comportamiento humano. Para mayores pistas, algunas áreas de vida que son tenidas en cuenta en procesos de superación personal son las siguientes: crecimiento personal, negocios, familia, salud, amigos, recreación, amor, contribución, finanzas y espiritualidad. Lo que deseo resaltar es que un camino espiritual transitado con esmero debe tocar estos aspectos, no puede ser solo un tema racional donde se aprendan de memoria conceptos o discursos, tampoco puede ser un tema tan solo disciplinario que consista en sostener ciertos comportamientos que exijan determinadas situaciones. Por otra parte, no se trata de tener impactos emocionales conmovedores de vez en cuando. Lo ideal es que el proceso espiritual transforme todas las áreas de la persona, para así crecer y realizarse, para ir de la oscuridad a la luz. Lectura bíblica. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. 1 Cor 13, 12. Somos llamados a crecer y para este fin hay que buscar formación, ya sea en la literatura o en la participación de actividades relacionadas con este objetivo. Asimismo, es muy útil contar con el apoyo de una persona adelantada en estos caminos. Preguntas para reflexionar. ¿Cuáles son las áreas que componen mi vida? ¿Cuáles son las áreas débiles de mi vida? ¿Qué puedo hacer para mejorar las áreas débiles de mi vida? Oración. Gracias Dios por tu amor y tu misericordia. Hoy te agradezco por tu presencia en mi vida, por las oportunidades de crecimiento que colocas en mi camino. Te pido con humildad me dé la sabiduría para trabajar en las áreas de mi vida que se encuentren estancadas. Amén. Caminar en el desierto. Caminar en el desierto es una labor ardua, no es algo fácil, requiere fuerza en todas las áreas de vida. Me gusta decir, haciendo alusión a la Biblia, que no hay tierra prometida sin pasar por el desierto. Muchas personas quieren los resultados, quieren acceder a las promesas sin haber transitado este camino, lo que muestra una soberbia o una profunda ingenuidad frente a la lógica de la vida. En el desierto se experimenta el silencio, en el cual nos encontramos con nosotros mismos, nos escuchamos, nos sentimos, elaboramos temas no resueltos y en esa situación de silencio podemos encontrarnos con Dios. Lectura bíblica. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. LC 17, 20 a 21. En la experiencia del desierto, es decir, en la aridez, en la soledad, bajo la crueldad del calor, en el silencio, podemos ver en nuestro interior y encontrarnos con el reino de Dios que habita en nosotros. Por eso no hay que tenerle miedo a la crisis, la cual es una oportunidad de encuentro y crecimiento importante para toda persona. Los padres del desierto. Los padres del desierto eran monjes, muchos de ellos ermitaños, es decir que vivían en ermitas que son capillas pequeñas. Muchos de ellos eran anacoretas, es decir que vivían en la soledad dedicados exclusivamente a la contemplación, la oración y la penitencia. Los lugares donde surgieron estas prácticas eran desérticos, como Siria y Egipto. Grun, A. La sabiduría de los padres del desierto. Edith, sígueme. 2000. Hoy en día no todos vivimos en desiertos, pero la aridez se hace palpable ante las injusticias humanas, las enfermedades y el vacío existencial. Creo que podemos aprender mucho de estas personas que caminaban en el desierto. Darse cuenta. Darse cuenta tiene que ver con la identificación de opciones en la vida, con el asumir responsabilidad sobre lo que se piensa, se dice, se hace y se siente. Asimismo, el darse cuenta está relacionado con la posibilidad de identificar lo que ocurre en el interior, es decir,
sensaciones, sentimientos, emociones, fantasías, pensamientos y con lo que ocurre en el exterior, es decir, con lo que se puede percibir sobre el entorno por medio de los sentidos. El darse cuenta es, hacerse cargo de los propios actos, impulsos y sentimientos. Serge, Ginger y Ann. La Gestalt, una terapia de contacto, editorial El Manual Moderno S.A. Año 1996. México. Ejercicio. Busca un lugar y un momento donde puedas estar en silencio, donde puedas mantener la quietud del cuerpo, y darte cuenta de lo que ocurre en tu interior y en tu entorno. Elabora una reflexión escrita sobre la tentación en tu vida del poseer, del placer y del ser, ego. Esta lista la vas a quemar o la puedes enterrar junto a las raíces de una planta ornamental como símbolo de lo que ya no va contigo y de lo nuevo que llega. Toma unos minutos para realizar un compromiso con tu propio ser. Oración. Dios, gracias por darme la oportunidad de conocerme y conocerte, gracias por este momento, por el silencio, por las dificultades de la vida, porque sé que tras de ellas habitan grandes oportunidades y aprendizajes. Dios, ayúdame a tener momentos de silencio, quietud y soledad, te pido me dé dominio propio para llevar mi vida por el buen camino, amén. Caminar hacia un mundo mejor. Dios se manifiesta en la creación y la naturaleza es el regalo de Dios para el hombre, pero estamos destruyendo ese regalo, nos hemos considerado ajenos a la naturaleza, no logramos ver la conexión existente con ella, tampoco nos percatamos de la necesidad de ella para nuestra subsistencia como humanos. Vivir en armonía con el propio ser es importante, pero también lo es vivir en armonía con la naturaleza y el prójimo. Lectura bíblica. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz, que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó: Es cierto que Elías viene primero, y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino, y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Mt 17, 1-13. La montaña en la Biblia es un lugar especial de encuentro con Dios, un lugar elevado desde donde todo se ve desde otra perspectiva, un lugar silencioso, un lugar especial pero que para disfrutas del mismo se requiere de esfuerzo y sacrificio. En esa cumbre es fácil asumir la actitud de Pedro que quiso construir 3 chozas para quedarse a vivir en ese lugar lleno de tranquilidad, pero la realidad es que hay que bajar sin miedo, dispuestos a enfrentar los desafíos inseparables de la cotidianidad de la vida. Ejercicio. Vas a dedicar un momento a visualizar el subir la montaña, con todo lo bello, pero también con todas las dificultades. Vas a dedicar unos minutos a visualizar el culminar ese trayecto de subida, esa cumbre, ver todo desde lo alto. También vas a dedicar un tiempo para imaginar el camino de bajada de la montaña. Si tienes la salud para hacerlo, puedes hacer el ejercicio práctico de subir una montaña. Escribe en tu diario o cuaderno de apuntes sobre las sensaciones, pensamientos, deseos, entre otras cosas que te haya generado esta experiencia. Toma unos minutos para realizar un compromiso con tu propio ser. Oración. Dios, enséñame a encontrar esos momentos cumbre en mi vida espiritual, muéstrame el camino y dame la fuerza y la perseverancia para no desfallecer. Dios, dame la oportunidad de disfrutar de esos momentos de profunda paz y amor junto a ti, de poder verlo todo desde otra perspectiva, pero también enséñame a bajar, a volver al encuentro del otro y a enfrentar las situaciones de la vida sin miedos. Amén.
Caminar con otros. El caminar espiritual no es exclusivamente un ejercicio solitario, los momentos a solas no son más que una preparación para compartir mejor el camino con otras personas. La vida comunitaria es de las cosas más difíciles que existen, pero a su vez puede ser el mejor camino para corregir defectos de carácter. Por otra parte, ayudar a otros en su proceso siempre será una labor enriquecedora. Esto es necesario implementarlo en el grupo familiar, en el mundo del trabajo, en el barrio y en rol de ciudadanos. Lectura bíblica. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Jn 4, 19 a 21. El amor se vuelve realidad en el otro, los totalitarismos, fanatismos y demás actitudes excluyentes se disuelven cuando tenemos en cuenta al otro, cuando amamos y en ese amor está implícito el respeto a la diferencia. El resto es solo teoría, velo que no se traduce en actos concretos. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. LC 10, 25 a 38. Es claro lo que nos dice este texto sobre caminar con otros, sobre ser prójimo, sobre las actitudes equivocadas que podemos asumir cuando rodeamos el camino, es decir, cuando nos volvemos desinteresados del otro, cuando caemos en la indolencia, muchas veces por creernos mejores o por simple negligencia. Caminar con otros en muchas oportunidades consistirá en curar sus heridas, en vendarlas, en ayudar a transportar al herido, en hacer un alto en nuestro camino para cuidar y si es necesario cubrir gastos y comprometerse con futuras adversidades. Lo interesante es que si todos pensáramos de esa manera, también podríamos recibir esa ayuda cuando fuera requerida. Ejercicio. Vas a contestar en tu diario o en tu cuaderno de apuntes las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo hacer que mis relaciones sean más genuinas? ¿Cómo puedo expresar con mayor claridad lo que siento? ¿Cómo puedo ser más responsable de mis pensamientos, acciones y sentimientos? ¿Con quién tengo conversaciones pendientes? Toma unos minutos para realizar un compromiso con tu propio ser. Oración. Dios, gracias por la comunidad humana, por la familia que me has dado, por sus imperfecciones y oportunidades de mejora, gracias por lo que puedo ofrecerles y también por todo lo que recibo de ellos. Amén. CAMIANAR llevando mi carga. Cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo. Mahatma Gandhi. Caminar llevando la carga no es otra cosa que hacerse responsable, dejar de culpar a otras personas y esforzarnos por seguir adelante con el peso que nos correspondió. No es conformismo, tal vez es todo lo contrario porque cuando te haces cargo es cuando las cosas realmente pueden empezar a mejorar en tu vida. Es difícil hacerse cargo de algo que no se ve, por eso es importante reconocernos, escucharnos, sentirnos, vernos, percibirnos desde diferentes momentos y desde diferentes perspectivas para entender mejor cuáles son nuestras tareas. Algo de teoría. El cuerpo tiene relación directa con las emociones y los procesos de pensamiento.
Lapierre y Aucautorier, El cuerpo y el inconsciente en educación y terapia. Científica médica. 198. Somos un todo y el cuerpo forma parte de ese todo. Si el cuerpo fuera algo malo, Dios no nos hubiera dado uno. En el cuerpo se manifiestan muchos de nuestros dolores emocionales y de nuestros vacíos existenciales, por eso hay que escucharlo y dedicarle cuidados. Asimismo, la expresión corporal forma parte de un adecuado desarrollo en la vida de las personas. Harf, R. Kalmar, D. Wisniewski, J. La expresión corporal va a la escuela, en Artes y Escuela. Paidós, Buenos Aires, 1998. Poder expresar por medio del cuerpo es sanador, esto se suele hacer en la danza, el teatro y la psicofísica. La neurosis no es solo un concepto teórico, tienen una relación con las tensiones corporales en la memoria del cuerpo y su tratamiento, por lo tanto debe tener en cuenta la corporalidad. Reich, W. Análisis del carácter. Paidós, 2003. Por esta razón, si logramos soltar el cuerpo, liberarlo de tensiones innecesarias, esto va a liberar también todo nuestro ser. Ejercicio. En un ejercicio escrito, elaborar una lista de situaciones que generen sentimientos de culpa en tu vida. Destruyes la lista como símbolo de liberación y repites las veces que consideres necesario la siguiente expresión en voz alta o mentalmente: me perdono y quedo libre de culpa para seguir mi camino. En un ejercicio escrito, elaborar una lista de situaciones que generen resentimientos en tu vida. Destruyes la lista como símbolo de liberación y repites las veces que consideres necesario la siguiente expresión en voz alta o mentalmente: pido a Dios la fuerza para perdonar y seguir con mi camino. Con crema o aceite tópico vas a hacer un masaje suave recorriendo tu cuerpo. A medida que lo recorras, pedirás perdón y expresarás amor. Ejemplo: pie derecho, te pido perdón por no pensar en ti, por maltratarte, por descuidarte, te agradezco por darme apoyo, por ayudarme en mis labores, por estar ahí siempre, te amo. Toma unos minutos para realizar un compromiso con tu propio ser. Oración. Dios, gracias por mi cuerpo, gracias por todas las posibilidades que tengo gracias a él, te pido me ayudes a cuidarlo, a usarlo sabiamente y a amarlo, amén. Caminar hacia el interior. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Rumi. Lectura bíblica. Sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5.000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5.000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que recibió 1.000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados, y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5.000 monedas, y entregó a su jefe otras 5.000, diciéndole: Señor, usted me dio 5.000, y aquí tiene otras 5.000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las 2.000 monedas, y dijo: Señor, usted me dio 2.000, y aquí tiene otras 2.000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1.000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1.000 monedas, y dénselas al que tiene 10.000. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Mt 25, 14-30. Dios nos da unos talentos, estos pueden ser la salud, la inteligencia, ciertas habilidades y circunstancias,
lo cierto es que nos pedirá cuentas de esto, la vida misma nos pide cuentas de lo que hacemos y dejamos de hacer con esos talentos que hemos recibido. Recibimos según nuestras capacidades, por eso es importante este tipo de ejercicios de crecimiento en todas las áreas de vida para poder asumir mayores responsabilidades y retos. Cuando somos fieles en lo poco, recibimos más, pero cuando nos dejamos guiar por el miedo y la pereza, perderemos lo poco que tenemos. Claro que es importante reconocer cuáles son esos talentos, conocernos mejor, identificar nuestras fortalezas y virtudes, trabajaremos un poco en ese tema en este apartado. La búsqueda se convierte en otra huida de lo que realmente somos. Estar continuamente buscando supone que no nos centramos en lo presente o en lo que ya tenemos, ni tampoco en quién, qué o cómo somos. Algunas personas se pasan la vida buscando para evitar enfrentarse a sí mismos. Krishnamurti, J. El libro de la vida. Edit. Edaf. 2003. Muchos ejercicios de espiritualidad lastimosamente se convierten en un escape, en una evasión de las responsabilidades de la vida y de los retos a los que somos llamados. Muchas actividades no son más que puras distracciones que nos alejan de realidades que pueden llegar a ser dolorosas y difíciles para nosotros, pero por evitarlas y mirar para otro lado no van a desaparecer, más bien van a crecer y a propagarse como un cáncer. Ejercicio. Vas a responder por escrito en tu diario o cuaderno de apuntes las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis sueños y metas? ¿Cuáles son las acciones que debo ejecutar para alcanzar esos sueños y esas metas? ¿Cómo me puedo conocer mejor? ¿Cuáles son mis talentos? Toma unos minutos para realizar un compromiso con tu propio ser. Oración. Dios, gracias por estos momentos de reflexión, gracias por la vida y por los talentos que me has dado. Te pido la valentía y la sabiduría para hacer el mejor uso de ellos, para poder acceder a mayores retos y crecer. Amén. Caminar llenos de amor. El camino indudablemente se hace más fácil cuando vamos llenos de amor, cuando permitimos que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Reconocer a ese Dios amoroso, que no es como muchas personas que conocemos, es decir, no es castigador ni rencoroso, no es excluyente, no se goza del dolor ajeno, tampoco anda pendiente de nuestras deudas para cobrárnoslas con creces. Dios, por el contrario, nos quiere perdonar, nos quiere acoger, nos quiere guiar con ternura. Por eso en este camino es importante perdonar a tantas personas que nos han hecho daño por acción u omisión. Hay que pedirle a Dios precisamente de ese amor inmenso que Él da, para poder perdonar y liberarnos de las ataduras del resentimiento. Algo igualmente importante es perdonarnos a nosotros mismos, por acciones y omisiones. Dios quiere que te dé la oportunidad de continuar con tu vida, que te dé la oportunidad de volver a intentarlo y de vivir sin miedos. Los textos sagrados y las tradiciones de las diferentes religiones hablan del amor de Dios, de su perdón, de su infinito poder, ese poder que puede darte otra oportunidad. Acéptala. Lectura bíblica. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor, y me rejuvenece como un águila. El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia. Dio a conocer sus caminos y sus hechos a Moisés y al pueblo de Israel. El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. La vida del hombre es como la hierba. Brota como una flor silvestre. Tan pronto la azota el viento, deja de existir, y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor es eterno, para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita, por todas las generaciones, para los que cumplen con su alianza, y no se olvidan de obedecer sus mandatos. El Señor ha puesto su trono en el cielo, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor, ángeles poderosos, ustedes, que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, que lo sirven y hacen su voluntad. Bendiga al Señor la creación entera, en todos los lugares de su reino. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Sal 103. Ejercicio.
Frente a un espejo te vas a pedir perdón por todos los errores, por todas las decisiones equivocadas, por lo que debiste haber hecho y no hiciste. Frente a un espejo te vas a perdonar reconociendo todo lo bueno que hay en ti, dándote ánimos para seguir adelante en tu camino. Vas a escribir una carta para Dios agradeciéndole su perdón, su amor y su misericordia. Vas a ayudar a una familia pobre a modo de penitencia por el perdón de tus pecados. Toma unos minutos para realizar un compromiso con tu propio ser. Oración. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por las oportunidades que me das, te pido me dé la fuerza para perdonar a las personas que me han hecho daño y para perdonarme a mí mismo. Amén. Caminar con obstáculos. En la vida se presentan muchos obstáculos de diferentes índoles, el camino no es fácil. En la tradición cristiana se habla de los 7 pecados capitales y se pueden interpretar como obstáculos en el camino hacia la luz. A continuación presento estos pecados junto con su opción de virtud a practicar con el fin de identificar con mayor claridad la situación. Ante el pecado de la soberbia se antepone la virtud de la humildad. Ante el pecado de la avaricia se propone el pecado de la generosidad. Ante el pecado de la lujuria se antepone la virtud de la castidad. Ante el pecado de la ira se antepone la virtud de la paciencia. Ante el pecado de la gula se antepone la virtud de la templanza. Ante el pecado de la envidia se antepone la virtud de la caridad. Ante el pecado de la pereza se antepone la virtud de la diligencia. El ejercicio de las virtudes es fundamental en el camino, hay que buscar situaciones para practicarlas y ponerlas en función de la sociedad, empezando por los más cercanos. Por otra parte hay que buscar alejarse de la tentación, esto puede significar alejarse de lugares, personas y situaciones. Lectura bíblica. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. GL 5, 16 a 26. Ejercicio. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis tentaciones? ¿Cómo puedo alejarme de la tentación? ¿Cómo puedo practicar las virtudes en mi vida? Oración. Dios, te pido me dé la fuerza para alejarme de la tentación, reconozco mi debilidad y por eso te pido me ayudes a practicar las virtudes en mi vida. Amén. Ejercicio. Frente a un espejo te vas a pedir perdón por todos los errores, por todas las decisiones equivocadas, por lo que debiste haber hecho y no hiciste. Frente a un espejo te vas a perdonar reconociendo todo lo bueno que hay en ti, dándote ánimos para seguir adelante en tu camino. Vas a escribir una carta para Dios agradeciéndole su perdón, su amor y su misericordia. Vas a ayudar a una familia pobre a modo de penitencia por el perdón de tus pecados. Toma unos minutos para realizar un compromiso con tu propio ser. Oración. Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por las oportunidades que me das, te pido me dé la fuerza para perdonar a las personas que me han hecho daño y para perdonarme a mí mismo. Amén. Caminar con obstáculos. En la vida se presentan muchos obstáculos de diferentes índoles, el camino no es fácil. En la tradición cristiana se habla de los 7 pecados capitales y se pueden interpretar como obstáculos en el camino hacia la luz. A continuación presento estos pecados junto con su opción de virtud a practicar con el fin de identificar con mayor claridad la situación. Ante el pecado de la soberbia se antepone la virtud de la humildad. Ante el pecado de la avaricia se propone el pecado de la generosidad. Ante el pecado de la lujuria se antepone la virtud de la castidad. Ante el pecado de la ira se antepone la virtud de la paciencia. Ante el pecado de la gula se antepone la virtud de la templanza.
Ante el pecado de la envidia se antepone la virtud de la caridad. Ante el pecado de la pereza se antepone la virtud de la diligencia. El ejercicio de las virtudes es fundamental en el camino, hay que buscar situaciones para practicarlas y ponerlas en función de la sociedad, empezando por los más cercanos. Por otra parte hay que buscar alejarse de la tentación, esto puede significar alejarse de lugares, personas y situaciones. Lectura bíblica. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. GL 5, 16 a 26. Ejercicio. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis tentaciones? ¿Cómo puedo alejarme de la tentación? ¿Cómo puedo practicar las virtudes en mi vida? Oración. Dios, te pido me dé la fuerza para alejarme de la tentación, reconozco mi debilidad y por eso te pido me ayudes a practicar las virtudes en mi vida. Amén.